La era del capital 1848-1875 por Eric Hobsbawm páginas 41, 79. 2. El gran boom. Aquí el hombre poderoso en las armas de la paz, el capital y la maquinaria las utiliza para proporcionar comodidad y placer al público, de quien es su siervo, y de este modo se hace rico al tiempo que enriquece a otros con sus bienes. William Whewell, 1852. Cualquier pueblo puede conseguir bienestar material sin tácticas subversivas si es dócil, trabaja mucho y se entrega constantemente a su autosuperación. De los Estatutos de la Société contre l'Ignorance de Clermont-Ferrand, 1869. La zona habitada del mundo se extiende rápidamente. Nuevas comunidades, esto es, nuevos mercados, surgen a diario en las hasta ahora regiones desérticas del Nuevo Mundo en Occidente y en las islas tradicionalmente fértiles del Viejo Mundo en Oriente. Filóponos, 1850. Y, en 1849 pocos observadores hubieran predicho que 1848 sería la última revolución general en Occidente. Con excepción de la República Social, las demandas políticas del liberalismo, el radicalismo democrático y el nacionalismo iban a satisfacerse gradualmente a lo largo de los próximos 70 años en la mayoría de los países desarrollados sin grandes trastornos internos. Y la estructura social de la parte desarrollada del continente iba a demostrar su capacidad de resistencia frente a los catastróficos golpes del siglo XX, al menos hasta la fecha. La razón principal radica en la extraordinaria transformación y expansión económica de los años comprendidos entre 1848 y principios de la década de 1870, que es el tema de este capítulo. Este fue el periodo en el que el mundo se hizo capitalista y una significativa minoría de países desarrollados se convirtieron en economías industriales. Como es probable que los sucesos de 1848 la contuvieran temporalmente, esta época de avance económico sin precedentes empezó con un auge que fue de lo más espectacular. La última y quizá la mayor crisis económica de la especie antigua, perteneciente a un mundo que dependía de las vicisitudes de las cosechas y las estaciones, había precipitado las revoluciones. El nuevo mundo del ciclo comercial, que únicamente los socialistas reconocían entonces como ritmo y modo básico de operación de la economía capitalista, contaba con su propio sistema de fluctuaciones económicas y sus peculiares dificultades seculares. Sin embargo, a mediados de la década de 1840 la oscura e incierta era del desarrollo capitalista parecía estar llegando a su fin, y con ello empezaba el gran salto hacia adelante. Los años 1847-1848 sufrieron un grave retroceso en el ciclo comercial, probablemente empeorado por la coincidencia con problemas de la especie antigua. No obstante, desde una situación puramente capitalista, se trató de una caída más bien seria dentro de lo que ya parecía ser una curva de negocios muy boyante. James de Rothschild, quien a principios de 1848 observaba la situación económica con notable complacencia, era un sensato negociante, aunque también un mal profeta político. Parecía que se había pasado lo peor del pánico y que existían halagüeñas perspectivas a largo plazo. Y, sin embargo, aunque la producción industrial se recuperaba con rapidez, e incluso se sacudía la virtual parálisis de los meses revolucionarios, el ambiente general seguía siendo incierto. Difícilmente podemos fechar el principio del gran esplendor mundial antes de 1850. Lo que continuó fue tan extraordinario que los hombres se perdían en la búsqueda de un precedente. Nunca, por ejemplo, las exportaciones británicas habían aumentado con más celeridad que en los primeros 7 años de la década de 1850. Así los artículos de algodón británicos, vanguardia de la penetración en el mercado a lo largo de casi medio siglo, incrementaron su índice de crecimiento por encima de las anteriores décadas. Entre 1850 y 1860 se habían doblado aproximadamente. En cifras absolutas los logros son todavía más sorprendentes. Entre 1820 y 1850 estas exportaciones se habían cifrado en alrededor de 1.000 millones de metros, mientras que en la década que va únicamente de 1850 a 1860 habían alcanzado más de los 1.200 millones de metros.
El número de operarios del algodón, que había aumentado alrededor de 100,000 entre 1819, 1821 y 1844, 1846, dobló dicha cifra durante la década de 1850-17. Y estamos hablando aquí de una gran industria establecida de antiguo que, además, en esta década había perdido ventas en los mercados europeos debido a la rapidez de los desarrollos de las industrias locales. Por todas partes podemos encontrar evidencias similares de auge económico. La exportación de hierro desde Bélgica se dobló de sobra entre 1851 y 1857. En Prusia, durante el cuarto de siglo anterior a 1850, se fundaron 67 sociedades anónimas con un capital total de 45 millones de táleros, en tanto que solo entre 1851 y 1857 se establecieron 115, aparte de las sociedades ferroviarias, con un capital total de 114,5 millones. Casi todas ellas durante los eufóricos años comprendidos entre 1853 y 1857-18. No es de gran necesidad multiplicar estadísticas, si bien los hombres de negocios, especialmente los promotores de las compañías, las leían y las difundían con avidez. La combinación de capital barato con un rápido aumento de los precios logró que este esplendor económico fuera tan satisfactorio para los negociantes ansiosos de beneficios. En el siglo XIX los retrocesos, del tipo del ciclo comercial, significaban siempre descenso de los precios. Los auges económicos eran inflacionarios. Aún así, la subida de alrededor de un tercio en C, nivel británico de precios, ocurrida entre 1848, 1850 y 1857, fue extraordinariamente grande. Los beneficios que aguardaban a productores, comerciantes y, sobre todo, a los promotores eran por esa causa casi irresistibles. A lo largo de este sorprendente período hubo un momento en que llegó al 50% la proporción de beneficios sobre capital librado de la Crédit Mobilier, de París, la compañía financiera que simbolizaba en esta época la expansión capitalista, véase el capítulo 12, 19. Y no eran únicamente los hombres de negocios los que se aprovechaban. Como ya se ha mencionado, los puestos de trabajo aumentaban a pasos agigantados, tanto en Europa como en ultramar, a donde migraban los hombres y mujeres en cantidades enormes, véase el capítulo 11. No sabemos casi nada sobre el desempleo real, pero incluso en Europa un solo dato será decisivo. Entre 1853 y 1855 la importante subida en el precio de los cereales, el principal elemento en la bolsa de la compra, ya no produjo disturbios de gente hambrienta en ninguna parte excepto en algunas regiones muy atrasadas como en el norte de Italia, el Piamonte, y España, donde probablemente contribuyó a la revolución de 1854. Los numerosos puestos de trabajo y la disposición a conceder elevaciones temporales del salario donde era necesario, mellaron el filo del descontento popular. Para los capitalistas, empero, la abundante mano de obra que ahora había en el mercado resultaba relativamente barata. La consecuencia política de este esplendor económico fue trascendental, porque a los gobiernos sacudidos por la revolución les proporcionó un inestimable respiro, y a la inversa, hizo naufragar las esperanzas de los revolucionarios. En una palabra, la política entró en un estado de hibernación. En Gran Bretaña desapareció el cartismo, y el hecho de que su muerte fuera más prolongada de lo que solían suponer los historiadores no modifica en absoluto su final. Incluso Ernest Jones, 1819-1869, su dirigente más pertinaz, abandonó, hacia finales de la década de 1850, el intento de reavivar un movimiento independiente de las clases obreras y, al igual que hicieran la mayoría de los viejos cartistas, unió su suerte a la de aquellos que deseaban organizar a los trabajadores como grupo de presión en la izquierda radical del liberalismo. La reforma parlamentaria dejó de preocupar a los políticos británicos durante un tiempo, con lo que se vieron libres para representar sus complicados números parlamentarios. Hasta Cobden y Bright, los radicales de la clase media que consiguieron la abolición en 1846 de las leyes de cereales, eran ahora una aislada minoría en política.
Aún era más importante el respiro para las monarquías restauradas del continente y para aquel hijo no deseado de la Revolución Francesa, el Segundo Imperio de Napoleón III. Este recibió las mayorías electorales impresionantes y genuinas que dieron color a su pretensión de ser un emperador democrático. Para las viejas monarquías y principados el respiro supuso la disposición de tiempo para la recuperación política y la legitimación de la estabilidad y la prosperidad, que en aquellos momentos era políticamente más significativa que la legitimidad de sus dinastías. También les proporcionó ingresos sin necesidad de consultar a asambleas representativas y a otros fastidiosos intermediarios, y dejaron que sus exiliados políticos se mordieran las uñas de rabia y se atacaran mutuamente de forma brutal en el impotente destierro. En el transcurso del tiempo se vieron debilitados para los asuntos internacionales, pero fuertes internamente. Hasta el imperio de los Habsburgo, que solo por la intervención del ejército ruso había quedado restablecido en 1849, por primera y única vez en su historia era ahora capaz de administrar todos sus territorios, entre ellos el de los recalcitrantes húngaros, como un simple absolutismo burocrático centralizado. Este periodo de calma llegó a su término con la depresión de 1857. Hablando en términos económicos, este suceso fue una mera interrupción de la edad de oro del crecimiento capitalista que se reanudó, a mayor escala inclusive, en la década de 1860 y que alcanzó su cima en el auge de 1871-1873. Políticamente transformó la situación. Se está de acuerdo asimismo en que defraudó las esperanzas de los revolucionarios, quienes, aun admitiendo que las masas se iban a letargar extraordinariamente como consecuencia de esta prolongada prosperidad habían esperado que produciría otro 1848. Sin embargo, la política resurgió. Al poco tiempo las antiguas cuestiones de la política liberal se hallaban de nuevo en el temario. Las unificaciones nacionales italiana y alemana, la reforma constitucional, las libertades civiles, etc. En tanto que la expansión económica de 1851-1857 se había producido en medio de un vacío político, prolongando la derrota y el agotamiento de 1848-1849, después de 1859 coincidió con una actividad política cada vez más intensa. Por otro lado, y aunque diversos factores externos como la Guerra Civil Norteamericana de 1861-1865 rompieron el discurrir de la década de 1860, este periodo fue en el aspecto económico relativamente estable. El siguiente retroceso del ciclo comercial, que de acuerdo con la tendencia y la región ocurrió en algún momento de 1866-1868, no fue ni tan concentrado, ni tan mundial, ni tan dramático como el de 1857-1858. Resumiendo, la política resurgió en un periodo de expansión, pero dejó de ser la política de la revolución. Si Europa hubiera vivido todavía en la era de los príncipes barrocos, se hubiera llenado de mascaradas espectaculares, procesiones y óperas representando a los pies de sus gobernantes alegorías del triunfo económico y del progreso industrial. En realidad, el mundo triunfante del capitalismo contaba con su equivalente. Los gigantescos y nuevos rituales de autocomplacencia, las grandes ferias internacionales, fueron los que iniciaron y subrayaron la era de su victoria mundial. Cada uno de los certámenes se celebró en un magnífico monumento dedicado a la riqueza o al progreso técnico. El Crystal Palace, de Londres, 1851, la Rotonda, más grande que la de San Pedro de Roma, en Viena. Cada uno de ellos mostraba un número creciente y variado de artículos manufacturados. Todos atraían turistas locales y extranjeros en cantidades astronómicas. 14.000 firmas exhibieron sus productos en Londres en 1851, la moda quedaba inaugurada de forma apropiada en la patria del capitalismo, 24.000 en París, 29.000 en Londres, en 1862, 50.000 en París, en 1867. Debido a sus pretensiones, la mayor de todas fue la que conmemoraba el centenario de Filadelfia y que se celebró en 1876 en Estados Unidos.
La inauguró el presidente ante el emperador y la emperatriz del Brasil, cabezas coronadas que ahora se inclinaban habitualmente en presencia de los productos industriales, y 130.000 ciudadanos jubilosos. Eran los primeros de 10 millones que en dicha ocasión pagaron su tributo al progreso de la época. ¿Cuáles fueron las causas de este progreso? ¿Por qué se aceleró tan espectacularmente la expansión económica en nuestro período? La pregunta debería hacerse en realidad al contrario. Lo que nos choca retrospectivamente de la primera mitad del siglo XIX es el contraste que existía entre el enorme y rápido aumento del potencial productivo de la industrialización capitalista y su incapacidad para ampliar su base, para romper los grillos que la encadenaban sin tener en cuenta ahora su capacidad de generar puestos de trabajo a un ritmo comparable o con salarios adecuados. La industrialización capitalista creció espectacularmente, pero se mostró incapaz de ampliar el mercado para sus productos. En cuanto a los puestos de trabajo, alecciona recordar que inclusive a finales de la década de 1840 los observadores inteligentes e informados de Alemania, en vísperas de la explosión industrial en aquel país, podían presumir aún, como hacen en las naciones subdesarrolladas, que ninguna industrialización concebible era capaz de proporcionar empleo a la vasta y creciente población sobrante de la clase pobre. Por esa razón las décadas de 1830 y 1840 habían sido un periodo de crisis. Los revolucionarios habían confiado en que fuera el final, pero los hombres de negocios habían temido que pudiera paralizarse su sistema industrial, véase la era de la revolución, capítulo 16. Por dos motivos no tenían fundamento estas esperanzas o miedos. En primer lugar, y gracias a la presión de su propio capital acumulado rentable, la temprana economía industrial descubrió lo que Marx denominó su logro supremo: el ferrocarril. En segundo término, y en parte debido al ferrocarril, al buque de vapor y al telégrafo que representaban finalmente los medios de comunicación adecuados a los modernos medios de producción 21, la extensión geográfica de la economía capitalista se pudo multiplicar a medida que aumentaba la intensidad de sus transacciones comerciales. Todo el mundo se convirtió en parte de esta economía. Probablemente, el desarrollo más significativo de nuestro período sea esta creación de un solo mundo aumentado, véase el capítulo 3. Desde la perspectiva que le proporcionaba casi medio siglo transcurrido, H.M. Hyndman, negociante victoriano y marxista, aunque sin brillantes en ambas funciones, comparó con absoluto rigor los 10 años que van de 1847 a 1837 con la era de las grandes conquistas y descubrimientos geográficos de Colón, Vasco da Gama, Cortés y Pizarro. Pese a que no se realizó ningún otro descubrimiento espectacular y a que, con excepciones relativamente pequeñas, se llevaron a cabo pocas conquistas por nuevos conquistadores militares, a efectos prácticos se añadió un mundo económico completamente nuevo al viejo y quedó integrado en él. Esta circunstancia fue particularmente crucial para el desarrollo económico porque sirvió de base a aquel gigantesco auge exportador, en capitales y hombres, que desempeñó tan importante papel en la expansión de Gran Bretaña, todavía en aquel tiempo el mayor país capitalista. Salvo quizá en Estados Unidos, la economía de consumo masivo era aún cuestión del futuro. El mercado interior de los pobres, aun cuando no quedaba abastecido por los campesinos y los pequeños artesanos, no se consideraba todavía con grandes posibilidades para conseguir un avance económico realmente espectacular. 10. Desde luego que no se le conceptuaba despreciable, en un tiempo en que la población del mundo desarrollado crecía rápidamente y es probable que mejorara su nivel medio de vida, véase el capítulo 12. Con todo, era ya indispensable la enorme extensión colateral del mercado debido a los bienes de consumo y, quizá principalmente, a los bienes precisos para construir las nuevas plantas industriales, fundar empresas de transporte, establecer los servicios públicos y desarrollar las ciudades. El capitalismo tenía ahora a su disposición a todo el mundo, y la expansión del comercio internacional y de la inversión internacional mide el entusiasmo con el que se aprestó a conquistarlo. El comercio mundial entre 1800 y 1840 no se había doblado por completo. Entre 1850 y 1870 aumentó el 260%.
Se vendía todo lo vendible, inclusive artículos a los que los países receptores ofrecían clara resistencia, como ocurría, por ejemplo, con el opio, cuya exportación desde la India británica a China se dobló de sobra en cantidad y casi se triplicó en valor. Hacia 1875 Gran Bretaña había invertido 1.000 millones de libras en el extranjero, 3/4 desde 1850, mientras que las inversiones francesas fuera de sus fronteras se multiplicaron más de 10 veces entre las décadas de 1850 y 1880. Algunos observadores contemporáneos, con los ojos puestos en aspectos menos fundamentales de la economía, casi seguramente que hubieran subrayado un tercer factor. Los grandes descubrimientos de oro en California, Australia y otros lugares después de 1848, véase el capítulo 3. Esta circunstancia multiplicó los medios de pago disponibles a la economía mundial y eliminó lo que muchos hombres de negocios consideraban como rigor inútil, ya que hizo disminuir los intereses y estimuló la expansión del crédito. Al cabo de los 7 años la provisión de oro mundial había aumentado entre 6 y 7 veces, y la cantidad de monedas de oro que acuñaron Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos pasó de una media anual de 4,9 millones de libras en 1848, 1849 a 28,1 millones de libras en cada uno de los años comprendidos entre 1850 y 1856. Aún hoy sigue siendo motivo de apasionado debate la función que desempeñaron los lingotes de oro en la economía mundial, debate en el que no necesitamos entrar. Probablemente, su ausencia no originó tantos inconvenientes comerciales como entonces se pensó, puesto que ya se estaban extendiendo con facilidad y aumentando a ritmo considerable otros medios de pago como, por ejemplo, los cheques, un nuevo y buen recurso, las letras de cambio, etc. No obstante, la nueva provisión de oro fue en 3 aspectos razonablemente incontrovertible. En primer lugar contribuyó, quizá crucialmente, al origen de aquella situación algo rara que se produjo entre 1810 más o menos y el final del siglo XIX, una época de precios en ascenso o de inflación moderada, aunque fluctuante. Básicamente, la mayor parte de este siglo fue deflacionaria, debido en gran medida a la persistente tendencia de la tecnología a abaratar los productos manufacturados, y a la existencia de nuevas fuentes de alimentos y de materias primas que depreciaban, si bien con más oscilaciones, los productos primarios. La deflación a largo plazo, o sea, la presión sobre los márgenes de beneficios, no ocasionó gran extorsión a los negociantes, ya que estos producían y vendían cantidades vastísimas. Sin embargo, hasta después del final de nuestro periodo no benefició gran cosa a los trabajadores, porque o bien sus costes de vida no bajaban en la misma medida o sus ingresos eran demasiado escasos para permitirles que se beneficiaran de forma significativa. Por otro lado, como la inflación elevaba indudablemente los márgenes de beneficios estimulaban también los negocios. Nuestro periodo fue básicamente un intercambio inflacionario en un siglo deflacionario. En segundo lugar, la disponibilidad de lingotes de oro en grandes cantidades contribuyó a crear un sistema monetario estable y de confianza basado en la libra esterlina, ligada a una paridad del oro fija, sin el cual, y como demuestra la experiencia de las décadas de 1930 y 1970, el comercio internacional es más difícil, complejo e imprevisible. En tercer lugar, los mismos aluviones de buscadores de oro abrieron nuevas regiones, sobre todo en las costas del Pacífico, e intensificaron la actividad económica. De este modo crearon mercados de la nada, según le dijo tristemente Engels a Marx. Y hacia mediados de la década de 1870 ni California, ni Australia ni otras zonas situadas en la nueva frontera del mineral eran ya insignificantes. Entre todas sumaban muy bien más de los 3 millones de habitantes, con mucho más dinero en metálico disponible que otras poblaciones de envergadura comparable. Los contemporáneos habrían, sin duda, subrayado también la contribución de otro factor más. La liberación de la empresa privada, el motor que, según acuerdo común, potenciaba el progreso de la industria. Nunca ha habido una unanimidad con aplastante entre economistas o entre políticos y administradores inteligentes acerca de la fórmula del crecimiento económico. El liberalismo económico.
Las restantes barreras institucionales que se oponían al movimiento libre de los factores de producción, a la empresa libre y a todo lo que posiblemente podía impedir su operación rentable, cayeron ante una embestida furiosa realizada a nivel mundial. Este levantamiento general de barreras resulta tan singular porque no se limitó a los estados en los que triunfaba o siquiera influía el liberalismo político. Si es posible, fue más drástico en los restaurados principados y monarquías absolutos de Europa que en Inglaterra, Francia y los Países Bajos, ya que en aquellos quedaba todavía mucho por eliminar. El control de los gremios y las corporaciones sobre la producción artesana, que seguía siendo fuerte en Alemania, dio lugar al Gewerbefreiheit, libertad para iniciar y practicar cualquier actividad comercial, en Austria en 1859, y en la mayor parte de Alemania en la primera mitad de la década de 1860. Por último se estableció completamente en la Federación Alemana del Norte, 1869, y en el Imperio Alemán, provocando el desagrado de numerosos artesanos que a partir de entonces desarrollarían una creciente hostilidad hacia el liberalismo y a su debido tiempo proporcionarían la base política a los movimientos derechistas desde la década de 1870. Suecia, que había abolido los gremios en 1846, estableció la absoluta libertad en 1864. Dinamarca abolió la vieja legislación gremial en 1849 y 1857. Rusia, cuya mayor parte jamás había conocido ningún sistema gremial, eliminó los últimos vestigios de uno en los pueblos alemanes, de sus provincias del Báltico, 1866, si bien por razones políticas siguió restringiendo el derecho de los judíos a practicar el comercio y los negocios a una zona específica, la llamada limitación de establecimiento. Esta liquidación legal de los periodos medieval y mercantilista no se restringió a la legislación de los oficios. Entre 1854 y 1867 las leyes contra la usura, letra muerta desde tiempo atrás, quedaron suspendidas en Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y la Alemania del Norte. El estricto control que los gobiernos ejercían sobre la minería, incluido el funcionamiento de las minas, quedó virtualmente sin efecto, por ejemplo, en Prusia entre 1851 y 1865, de modo que, contando con el permiso gubernativo, cualquier patrón podía ya defender su derecho a explotar cualquier mineral que encontrara, así como dirigir sus operaciones según le apeteciera. De manera similar, la formación de compañías de negocios, especialmente sociedades anónimas con responsabilidad limitada o su equivalente, se realizaba ahora con mucha más facilidad y disfrutaban de independencia con respecto al control burocrático. Gran Bretaña y Francia fueron las primeras, pero Alemania no estableció el registro automático de las compañías hasta 1870. La ley comercial se adaptó a la imperante atmósfera de bollante expansión de los negocios. No obstante, en cierto sentido la tendencia más sorprendente fue el movimiento hacia la completa libertad comercial. De todos es sabido que solo Gran Bretaña, después de 1846, abandonó de forma total el proteccionismo, aunque mantuvo las barreras arancelarias, al menos en teoría, únicamente para efectos fiscales. Sin embargo, aparte de la eliminación o reducción de las restricciones, etc., sobre las vías fluviales internacionales como, por ejemplo, el Danubio, 1857, y el estrecho entre Dinamarca y Suecia, además de la simplificación del sistema monetario internacional mediante la creación de zonas monetarias mayores, por ejemplo, la Unión Monetaria Latina de Francia, Bélgica, Suiza e Italia, en 1865, una serie de tratados de libre comercio redujeron sustancialmente las tarifas arancelarias entre las principales naciones industriales en la década de 1860. Hasta Rusia, 1863, y España, 1868, se integraron en cierta medida en el movimiento. Solo Estados Unidos, cuya industria confiaba grandemente en un mercado interior protegido y muy poco en las exportaciones, continuó siendo un baluarte del proteccionismo, y aún así se produjo allí también una ligera mejoría a principios de la década de 1870. Podemos incluso ir un poco más lejos.
En nuestro período, hasta las más atrevidas y despiadadas economías capitalistas habían dudado en confiar enteramente en el mercado libre con el que de modo teórico se hallaban comprometidos, sobre todo, en la relación entre patronos y obreros. Y ni siquiera en este terreno tan delicado se retiró ninguna obligación no económica. En Gran Bretaña se cambió la ley del amo y el siervo, y se estableció igualdad de tratamiento para las violaciones de contrato entre ambas partes. Quedó abolido el vínculo anual de los mineros del norte de Inglaterra, y cada vez se fue más al contrato de trabajo favorable a los obreros que podían terminarse con la mínima notificación. Pero hay algo que todavía sorprende más a primera vista. Que entre 1867 y 1875 todos los significativos obstáculos legales a los sindicatos obreros y al derecho de huelga fueron abolidos con muy pocas protestas, véase el capítulo 6. Muchos otros países dudaban todavía en otorgar tal libertad a las organizaciones obreras, si bien Napoleón III suavizó de modo significativo la prohibición legal de los sindicatos. No obstante, la situación general en las naciones desarrolladas tendía ahora a ser como se la describe en la Gewerbeordnung alemana de 1869. Quedan determinadas mediante contrato libre las relaciones entre quienes de manera independiente tengan un comercio o negocio y sus oficiales y aprendices. Únicamente el mercado regiría la compraventa de mano de obra, como gobernaba las demás cosas. Es indudable que este vasto proceso de liberalización estimuló la empresa privada y que la liberalización del comercio contribuyó a la expansión económica, aunque no debemos olvidar que era innecesaria mucha liberalización formal. Ciertos tipos de libre movimiento internacional que hoy se controlan, en especial los concernientes al capital y a la mano de obra, o sea, la emigración, hacia 1848, se daban como normales en el mundo desarrollado y apenas se discutían siquiera, véase el capítulo 11. Por otro lado, la cuestión de qué parte institucional o cambios legales juegan en la promoción o el entorpecimiento del desarrollo económico es demasiado compleja para la sencilla fórmula de la mitad del siglo XIX. La liberalización crea el progreso económico. Inclusive antes de la abolición en Gran Bretaña de las leyes de cereales, ocurrida en 1846, había comenzado ya la era de la expansión. No hay duda de que la liberalización proporcionó toda suerte de específicos resultados positivos. Consecuentemente, Copenhague empezó a desarrollarse con mayor celeridad como ciudad cuando se suprimió el peaje del estrecho, que retraía a los barcos de entrar en el Báltico, 1857. Mas debe quedar en el aire el interrogante respecto hasta qué punto el movimiento mundial de liberalización fue causa concomitante o consecuencia de la expansión económica. La única cosa cierta es que, cuando faltaban otras bases del desarrollo capitalista, dicho movimiento no conseguía demasiado por sí mismo. Nadie liberalizó de forma más radical que la República de Nueva Granada, Colombia, entre 1848 y 1854, pero ¿quién se iba a atrever a decir que las grandes esperanzas de prosperidad de sus estadistas se realizarían inmediatamente o algún día? No obstante, en Europa estos cambios indicaron una profunda y asombrosa confianza en el liberalismo económico que, pese a todo, pareció estar justificado para una generación. Dentro de cada país esto no sorprendió demasiado, puesto que la libre empresa capitalista floreció claramente de forma impresionante. Después de todo, incluso la libertad de contratación para los obreros, además de la tolerancia de sindicatos obreros tan fuertes que se podían establecer mediante el absoluto poder de negociación de sus trabajadores, apenas daban la impresión de amenazar la rentabilidad, puesto que el ejército de reserva del trabajo, según lo llamaba Marx, compuesto principalmente de masas de campesinos, exartesanos y otros que se trasladaban a las ciudades y regiones industriales, parecían mantener los salarios a un nivel satisfactoriamente modesto, véanse los capítulos 11 y 12. El entusiasmo por el libre comercio internacional es en primer lugar más sorprendente, salvo entre los británicos, para quienes significaba en primer término que se les permitía vender libremente a bajo precio en todos los mercados del mundo, y en segundo lugar, que ellos estimulaban a los países subdesarrollados para que les vendieran, a precios económicos y en grandes cantidades, sus productos, sobre todo alimentos y materias primas, y de este modo podían ingresar el dinero con el que comprar las manufacturas británicas.
Pero ¿por qué los rivales de Gran Bretaña, con la excepción de Estados Unidos, aceptaron este acuerdo evidentemente desfavorable? En cambio resultaba muy atractivo para los países subdesarrollados que no buscaban en absoluto la competencia industrial. Por ejemplo, los estados sureños de Estados Unidos estaban contentísimos con tener un mercado ilimitado para su algodón en Gran Bretaña, y por lo mismo siguieron muy ligados al libre comercio hasta que fueron conquistados por el norte. Es decir, demasiado que el libre comercio internacional progresó porque, en este breve periodo, la utopía liberal entusiasmaba de modo genuino hasta los gobiernos, aunque solo fuera con la fuerza de lo que ellos consideraban como su histórica inevitabilidad. Sin embargo, no existe duda de que en ellos influyeron los argumentos económicos que parecían tener casi la fuerza de las leyes naturales. La convicción intelectual, empero, es pocas veces más poderosa que el propio interés. Con todo, lo cierto es que la mayoría de las economías industrializadas vieron durante este periodo dos ventajas en el libre comercio. En primer lugar, la expansión general del comercio mundial, que fue realmente espectacular en comparación con el periodo anterior a la década de 1840, ya que, si bien benefició de manera desproporcionada a los británicos, resultó ventajosa para todos. Evidentemente era deseable tanto un gran comercio exportador sin trabas como un abastecimiento abundante y sin estorbos de comestibles y materias primas que se conseguiría donde fuese preciso con importaciones. Y aunque afectara adversamente a determinados intereses, a otros, sin embargo, les convenía la liberalización. En segundo lugar, y cualquiera que fuese la futura rivalidad que existiera entre las economías capitalistas, en esta etapa de la industrialización iba a ser muy útil para Gran Bretaña la ventaja de contar con el equipo adecuado, los recursos y el conocimiento de cómo llevarlo a término. Puesto que basta un ejemplo para demostrarlo, consideremos el cuadro siguiente. Exportaciones británicas de hierro, acero y maquinaria para ferrocarril, totales quinquenales. Miles de toneladas. El hierro y la maquinaria de ferrocarril, que fueron exportados en grandes cantidades desde Gran Bretaña, no imposibilitaron la industrialización de otros países, sino que la facilitó. Y, consecuentemente, la economía capitalista recibió de forma simultánea, lo que no quiere decir de modo accidental, una serie de estímulos poderosísimos. ¿Cuál fue el resultado? La expansión económica se mide de manera más adecuada con estadísticas y sus medidas más características en el siglo XIX son los caballos de vapor, ya que el motor de vapor era la forma típica de potencia, y los productos asociados de carbón y hierro. La mitad del siglo XIX fue sobre todo la época del humo y el vapor. Durante mucho tiempo la producción de carbón se había medido en millones de toneladas, pero ahora se hacía preciso contarla por decenas de millones en cada país, y por cientos de millones en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de dicha producción, y algo más al comienzo de nuestro período, procedía de Gran Bretaña, sin duda el productor mayor y sin comparación posible. La producción de hierro en Gran Bretaña había alcanzado cifras de millones en la década de 1830, en 1850 llegó a los 2,5 millones de toneladas, cantidades no conseguidas en ninguna otra parte. Sin embargo, en 1820, Francia, Alemania y Estados Unidos produjeron, cada uno por separado, entre 1 y 2 millones de toneladas, si bien Gran Bretaña, todavía el taller del mundo, continuó destacada en cabeza con casi 6 millones de toneladas, o alrededor de la mitad de la producción mundial. A lo largo de estos 20 años la producción mundial de carbón se multiplicó por unas 2,5 veces, y la producción mundial de hierro por unas 4 veces. La potencia de vapor total, empero, se multiplicó por 4,5 veces, ya que de los 4 millones de caballos de vapor de 1850 se pasó a los 18,5 millones en 1870. Estos datos, escuetos, indican poco más aparte de que la industrialización progresaba. El hecho significativo es que su progreso era ahora geográficamente mucho más amplio, aunque también muy desigual. La difusión de los ferrocarriles, y en menor medida de los barcos de vapor, estaba introduciendo la potencia mecánica en todos los continentes y en países inclusive no industrializados.
El advenimiento del ferrocarril, véase el capítulo 3, fue en sí mismo un símbolo y un logro revolucionarios, ya que la transformación mundial en una sola economía interactiva fue en muchos sentidos el aspecto más logrado y desde luego el más espectacular de la industrialización. Sin embargo, el motor fijo hacía espectaculares progresos en la fábrica, la mina o la fundición. En Suiza, donde no había más que 34 de dichos motores en 1850, contaban con casi 1.000.000 en 1870. En Austria el número ascendió de los 671 de 1852 a los 9.160 de 1875, con un aumento en caballos de vapor de más de 15 veces. En comparación, un país europeo realmente atrasado como Portugal tenía aún en 1873 solo 70 motores con un total de 1.200 cb. La potencia total de vapor de Holanda se multiplicó por 13. Por otro lado, existían regiones industriales menores y algunas economías industriales europeas, como la sueca, que apenas habían empezado la industrialización masiva. No obstante, el hecho más significativo era el desarrollo desigual de los centros mayores. Al principio de nuestro periodo Gran Bretaña y Bélgica eran los únicos países en donde la industria se había desarrollado intensamente, y ambos continuaron con la más elevada industrialización per cápita. Su consumo de hierro por habitante en 1850 fue de 77 kilogramos y 41 kilogramos, respectivamente, en tanto que en Estados Unidos fue de 26 kilogramos. En Francia, de 17 kilogramos, y en Alemania, de 13 kilogramos. Bélgica era una economía pequeña, aunque relativamente importante. En 1873 todavía producía alrededor de un 50% de hierro más que Francia, su vecina mucho mayor. Desde luego que Gran Bretaña era el país industrial por excelencia y, como hemos visto, se las arreglaba para mantener su posición relativa, si bien su potencia de vapor productiva había empezado a rezagarse gravemente. Mientras que en 1850 contaba aún con más de un tercio de la potencia de motor mundial, de motores fijos, en 1870 tenía menos de un cuarto. 900.000 cb de un total de 4,1 millones. En cantidades absolutas, Estados Unidos eran un poco mayores en 1850 y dejaron muy atrás a Gran Bretaña en 1870 con más del doble de potencia de motor que el viejo país, pero la expansión industrial norteamericana, aunque extraordinaria, parecía menos asombrosa que la de Alemania. La potencia de vapor fija de esta nación había sido muy modesta en 1850. En total unos 40.000 cb, mucho menos que el 10% de la británica. En 1870, sin embargo, era de 900.000 cb o aproximadamente los mismos que los británicos, distanciándose incidentalmente de Francia, que había sido mucho mayor en 1850, 67.000 cb, pero que no llegó a más de los 341.000 en 1870, más de 2 veces menos que Bélgica. La industrialización de Alemania fue un hecho histórico importante. Aparte de su significación económica, sus implicaciones políticas fueron de gran alcance. En 1850 la Federación Alemana tenía aproximadamente los mismos habitantes que Francia, pero contaba con una capacidad industrial incomparablemente menor. En 1871 el Imperio Unido Alemán era algo más populoso que Francia, pero su poder industrial era mucho mayor. Y como ahora la potencia política y militar se basaban cada vez más en el potencial industrial, la capacidad tecnológica y la pericia, las consecuencias políticas del desarrollo industrial eran más importantes que anteriormente. Esto lo demostraron las guerras de la década de 1860, véase el capítulo 4. A partir de entonces ningún estado pudo mantener su sitio en el club de los grandes poderes sin el mencionado desarrollo industrial. Los productos característicos de la época eran el hierro y el carbón, y su símbolo más espectacular, el ferrocarril, combinaba ambos. En comparación, los artículos textiles, el producto más típico de la primera fase de la industrialización, se desarrollaron menos.
El consumo de algodón durante la década de 1850 fue alrededor de un 60% más elevado que en la de 1840, permaneció prácticamente estático durante los años 60, debido a que la Guerra Civil Norteamericana paró la industria, y aumentó un 50% más o menos en la década de 1870. La producción de lana a lo largo de la década de 1870 fue aproximadamente el doble de la de los años 40. Sin embargo, la producción de carbón y de hierro en barras se multiplicó por 5, en tanto que por vez primera se hacía posible la producción masiva de acero. En realidad, a lo largo de este periodo las innovaciones tecnológicas en la industria del hierro y el acero desempeñaron una función análoga a la de las innovaciones textiles de la época anterior. En el continente, con la única excepción de Bélgica, en donde seguía predominando, el carbón de piedra reemplazó al carbón vegetal como combustible principal en la fundición durante la década de 1850. Los nuevos procedimientos que surgían por todas partes, el convertidor de Bessemer, 1856, el horno regenerativo de Siemens Martin, 1864, posibilitaban la manufacturación de acero barato, que sustituía casi definitivamente al hierro forjado. No obstante, su importancia radica en el futuro. En 1870 solo el 15% del hierro terminado que produjo Alemania, salía en forma de acero, menos del 10% del que se fabricaba en Gran Bretaña. Nuestro periodo no era todavía una época de acero, ni siquiera en lo que se refiere a armamentos, que fueron los que proporcionaron al nuevo material un impulso significativo. Fue una edad de hierro. Con todo, y aunque posibilitó la tecnología revolucionaria del futuro, la nueva industria pesada no fue particularmente revolucionaria, salvo quizás en la escala. Hablando en términos generales, la revolución industrial hasta los años 70 aún se movía a impulsos de las innovaciones técnicas de 1760-1840. No obstante, las décadas centrales del siglo desarrollaron los tipos de industria basados en una tecnología bastante más revolucionaria. La química y la eléctrica, esta en lo relativo a las comunicaciones. Con pocas excepciones, las principales invenciones técnicas de la primera fase industrial no requirieron un gran conocimiento científico avanzado. Afortunadamente para Gran Bretaña, tales inventos habían estado al alcance de hombres prácticos con experiencia y sentido común como George Stephenson, el gran constructor del ferrocarril. Pero a partir de la mitad del siglo esta situación empezó a cambiar. La telegrafía fue estrechamente ligada a la ciencia académica a través de hombres como Seward Stone, 1802-1875, de Londres, y William Thomson, Lord Kelvin 1824-1907, de Glasgow. Aunque su primer producto, el color malva, no recibió el beneplácito universal desde el punto de vista estético, la industria artificial de los colorantes, un triunfo de la síntesis química masiva, pasó del laboratorio a la fábrica. Lo mismo ocurrió con los explosivos y la fotografía. Por lo menos una de las innovaciones cruciales en la producción de acero, el proceso básico de Hillcrist Thomas, surgió de la educación superior. Como evidencian las novelas de Julio Verne, 1828-1905, el profesor se convirtió en un personaje industrial mucho más significativo que en épocas pasadas. Los productores de vino de Francia, no recurrieron al gran L. Pasteur, 1822-1895, para que les resolviera un problema difícil. Véase el capítulo 14. Por otro lado, el laboratorio investigador era ahora parte integral del desarrollo industrial. En Europa se hallaba ligado a universidades o instituciones similares, el de Ernst Abbe, en Jena, desarrolló realmente los famosos trabajos de Sayce, pero en Estados Unidos el laboratorio puramente comercial había aparecido ya como consecuencia de las compañías telegráficas. Y pronto lo iba a hacer famoso Thomas Alva Edison, 1847-1931. La entrada de la ciencia en la industria tuvo una consecuencia significativa. En lo sucesivo el sistema educativo sería cada vez más decisivo para el desarrollo industrial. Gran Bretaña y Bélgica, pioneras de la primera fase industrial, no contaban con los pueblos más cultos y sus sistemas de educación tecnológica y superior, si exceptuamos la escocesa, estaban muy lejos de ser competentes.
A partir de ahora, al país que le fallara una educación general y adecuadas instituciones educativas superiores le sería casi imposible convertirse en una economía moderna. Y, al contrario, a los países pobres y atrasados que dispusieran de un buen sistema educativo les sería más fácil desarrollarse, como, por ejemplo, Suecia 12. Es evidente el valor práctico de una buena educación primaria para tecnologías con base científica, tanto económicas como militares. Entre las razones por las que los prusianos derrotaron con tanta facilidad a los franceses en 1870-1871 no es la menor la superior cultura de los soldados prusianos. Por otro lado, lo que el desarrollo económico precisaba a niveles más elevados no era tanto la originalidad y la sofisticación científica, que podían tomarse prestadas, como la capacidad para captar y manipular la ciencia. El desarrollo más que la investigación. Las universidades y las academias técnicas norteamericanas que no contaban con el renombre de, digamos, Cambridge o la Polytechnique, eran superiores económicamente a las británicas porque proporcionaban a los ingenieros una educación sistemática que todavía no existía en el viejo país 13. Eran asimismo superiores a las francesas, porque de sus aulas salían promociones de ingenieros de grado adecuado en vez de formar a unos pocos de excelente inteligencia y bien preparados. En este aspecto los alemanes confiaban en sus magníficas escuelas secundarias en lugar de en sus universidades, y en la década de 1850 iniciaron la Realschule, escuela secundaria de orientación técnica y moderna. Cuando en 1867 se pidió a los educadísimos industriales de Renania que contribuyeran a la celebración del 50 aniversario de la Universidad de Bonn, todas menos una de las 14 ciudades industriales consideraron la renuncia debido a que los eminentes industriales locales no habían recibido una educación académica, wissenschaftlich, superior en las universidades, ni hasta entonces se la habían proporcionado a sus hijos 26. Con todo, la tecnología tenía base científica y es de notar lo rápida y ampliamente que se adoptaron las innovaciones de unos pocos pioneros científicos, siempre que pensaban en términos de fácil transformación en maquinaria. Por esa causa nuevas materias primas, que con frecuencia solo se encontraban fuera de Europa, adquirieron una importancia que únicamente estaría clara en el periodo posterior del imperialismo 14. Por eso el petróleo, que ya había atraído la atención de los ingenieros yanquis y lo utilizaban como combustible para lámparas, con procedimientos químicos adquirió rápidamente nuevos usos. En 1859 se habían producido solamente 2.000 barriles, pero en 1874 casi 11 millones de barriles, extraídos sobre todo en Pensilvania y Nueva York, facilitaron ya John D. Rockefeller, 1839-1937, el establecimiento de un control completo sobre la nueva industria mediante el control de su transporte a través de su Standard Oil Company. No obstante, estas innovaciones parecen ser ahora más significativas de lo que lo fueron en su tiempo. Después de todo, a finales de la década de 1860 un experto creía aún que los únicos metales que tenían futuro económico eran los que conocían los antiguos, es decir, el hierro, el cobre, el estaño, el plomo, el mercurio, el oro y la plata. En cambio, sostenía que el manganeso, el níquel, el cobalto y el aluminio no parecen destinados a desempeñar una función tan importante como sus mayores 27. Fue sin duda notable el aumento de las importaciones de caucho a Gran Bretaña, ya que de los 385.000 kilogramos de 1850 se pasó a los 8 millones de 1876, pero inclusive estas cantidades eran insignificantes comparadas con las cifras de 20 años más tarde. Este material, que aún se recogía predominantemente en bruto en América del Sur, se empleaba principalmente para impermeables y elásticos. En 1876 existían exactamente 200 teléfonos funcionando en Europa y 380 en Estados Unidos, y en la Feria Internacional de Viena causó sensación el funcionamiento por electricidad de una bomba. Echando la vista atrás podemos ver que el despegue decisivo se hallaba muy cerca. El mundo estaba a punto de entrar en la era de la luz y la potencia eléctrica, del acero y de las rápidas aleaciones con acero, del teléfono y el fonógrafo, de las turbinas y del motor de combustión interna.
Sin embargo, hacia mediados de la década de 1870 todavía no se había entrado en la citada era. Aparte de las bases científicas ya mencionadas, la mayor innovación industrial fue probablemente la producción en serie de maquinaria que se había construido en realidad con métodos de artesanía, como locomotoras y barcos que aún siguieron fabricándose así. La mayor parte de los progresos en la producción en serie de ingeniería procedía de Estados Unidos, donde se había inventado el revólver Colt, el rifle Winchester, el reloj producido en serie, la máquina de coser y, debido a los mataderos de Cincinnati y Chicago en la década de 1860, la moderna cadena de montaje, esto es, el transporte del objeto de producción de una operación a otra. La esencia de la máquina productora de máquinas, que implicaba el desarrollo de las modernas herramientas automáticas o semiautomáticas, era que se la necesitaba en cantidades estandarizadas mucho mayores que a cualquier otra máquina, es decir, por individuos y no por firmas o instituciones. En 1875 quizá habría en el mundo 62.000 locomotoras, pero ¿qué era esta cifra comparada con los 400.000 relojes de latón producidos en serie en Estados Unidos en un solo año, 1855, y con los rifles que precisaban los 3 millones de soldados federales y confederados que movilizó la Guerra Civil Norteamericana entre 1861 y 1865? De ahí que los artículos con más probabilidad de producción en serie fueran aquellos que podían ser utilizados por grandes cantidades de productores pequeños como granjeros y costureras, la máquina de coser, en oficinas, la máquina de escribir, artículos de consumo como relojes de pulsera, pero especialmente armas pequeñas y municiones de guerra. Tales productos seguían siendo algo especializados y no comunes. Aunque preocupaban a los europeos inteligentes que ya habían notado en la década de 1860 la superioridad tecnológica de Estados Unidos en la producción en serie, no inquietaban todavía a los hombres prácticos, que simplemente pensaban que los norteamericanos no tendrían que molestarse en inventar máquinas para producir artículos inferiores, si ya tenían a mano una serie de artesanos diestros y versátiles como los europeos. Después de todo, ¿no pretendía un funcionario francés a principios de la década de 1900 que mientras Francia no pudiera competir con otros países en la industria de producción en serie, así que podía afirmarse en la industria en donde la inventiva y la habilidad artesana eran decisivas? La manufacturación de automóviles. If. El negociante que a principios de la década de 1870 echaba una ojeada a su alrededor podía, por tanto, mostrar confianza, cuando no complacencia. Pero estaba justificada. Porque si bien continuó e incluso se aceleró la gigantesca expansión de la economía mundial, asentada ahora firmemente en la industrialización en diversos países y en una densa y total riada de artículos, capitales y hombres, el efecto de las específicas inyecciones de energía que había recibido durante la década de 1840 no perduraba. El nuevo mundo abierto a la empresa capitalista seguiría creciendo, pero ya no sería absolutamente nuevo. En efecto, en cuanto a productos tales como el grano y el trigo de las praderas y pampas americanas y de las estepas rusas empezaban a inundar el viejo mundo, según sucedió en las décadas de 1870 y 1880, desbarataban e inquietaban la agricultura de las naciones viejas y nuevas. Durante una generación continuaría la construcción de los ferrocarriles del mundo. Pero ¿qué ocurriría cuando esa construcción fuera menos universal porque la mayoría de las líneas ferroviarias se hubieran terminado? El potencial tecnológico de la primera revolución industrial, la revolución británica del algodón, el carbón, el hierro y los motores de vapor, parecía ser vastísimo. Además, antes de 1848 apenas se había explotado fuera de Gran Bretaña y solo de modo incompleto dentro de dicha nación. Se podría perdonar a una generación el que comenzara a explotar más adecuadamente este potencial y lo considerara inacabable. Mas no lo era, y en la década de 1870 ya fueron visibles los límites de este tipo de tecnología. ¿Qué pasaría si se dejaba exhausto? A medida que el mundo entraba en la década de 1870 estas pesimistas reflexiones parecían ser absurdas. Sin embargo, y como se descubrió más tarde, el proceso de expansión era curiosamente catastrófico. A los auges astronómicos les sucedían agudas depresiones de cada vez mayor amplitud mundial y en ocasiones dramáticas.
Y todo ello hasta que los precios caían lo bastante como para que quedaran vacíos los mercados abarrotados y aclarados los motivos de la quiebra de las empresas, hasta que los hombres de negocios empezaban a invertir y a extenderse para renovar el ciclo. En 1860, después de la primera de estas depresiones mundiales, la economía académica, en la persona del brillante doctor Frances Clement Juglar, 1818-1905, reconoció y calculó la periodicidad de este ciclo comercial que hasta entonces únicamente habían considerado los socialistas y otros grupos heterodoxos. Así pues, aunque estas interrupciones eran dramáticas para la expansión, también eran temporales. Entre los hombres de negocios jamás había sido la euforía tan grande como a principios de la década de 1870, los famosos Gründerjahre, los siglos de la promoción de las compañías, en Alemania, la era en que los proyectos más absurdos y claramente fraudulentos de una compañía encontraban dinero ilimitado para ir adelante. Eran los días en que, según un periodista vienés, se fundaban las compañías para transportar la aurora boreal en tuberías hasta St. Square y para conseguir ventas masivas de nuestras cremas de calzado entre los nativos de las islas del Mar del Sur 28. Entonces se produjo el colapso. Hasta para el paladar de un período al que le gustaban las elevadas alturas y los subidos colores de sus auges económicos, resultaba demasiado dramático. 39.000 kilómetros de ferrocarril norteamericano quedaron paralizados por la quiebra, los valores alemanes bajaron alrededor de un 60% entre la cumbre del esplendor económico y 1877, y, lo que es peor, pararon casi la mitad de los altos hornos de los principales países productores de hierro. El aluvión de migrantes al Nuevo Mundo se quedó en riachuelo. Cada año de los comprendidos entre 1865 y 1873, arribaban al puerto de Nueva York más de 200.000 emigrantes, pero en 1877 solo llegaron 63.000. Además, y al contrario de lo ocurrido con las anteriores depresiones del gran auge secular, esta no parecía tener fin. Nada menos que en 1889 un estudio alemán que se calificaba a sí mismo de Introducción a los Estudios Económicos para Funcionarios y Negociantes observaba que desde el colapso de la bolsa de 1873 la palabra crisis, con solo breves interrupciones, ha estado constantemente en la mente de todos 29. Y esto se decía en Alemania, el país cuyo crecimiento económico a lo largo de este periodo siguió siendo muy espectacular. Los historiadores han puesto en duda la existencia de lo que se ha llamado la Gran Depresión de 1873 a 1896, y, desde luego, no fue ni mucho menos tan dramática como la de 1929 a 1934, cuando la economía del mundo capitalista casi se detuvo por completo. Sin embargo, a los contemporáneos no les cabía la menor duda de que al gran auge le había sucedido la Gran Depresión. Una nueva era histórica, política y económica se abre con la depresión de la década de 1870. Aunque se halla fuera de los límites de este volumen, podemos indicar de pasada que minó o destruyó los fundamentos del liberalismo de mediados del siglo XIX que parecían estar tan firmemente establecidos. El periodo comprendido entre el final de la década de 1840 y mediados de la de 1870 demostró que, al contrario de lo que sostenía la sabiduría convencional de la época, no era tanto el modelo del crecimiento económico, el desarrollo político, el progreso intelectual y el logro cultural que persistiría, sin duda con adecuadas mejoras, en el indefinido futuro, sino más bien un tipo especial de intermedio. Con todo, sus consecuciones fueron impresionantes. En esta era industrial el capitalismo se convirtió en una economía genuinamente mundial y por lo mismo el globo se transformó de expresión geográfica en constante realidad operativa. En lo sucesivo la historia sería historia del mundo.